No se vayan todavía, una y más. Bienvenidos al 18º vídeo del seminario Esto no es un curso de PowerPoint y tu clase no es una charla TED. En este voy a hablar de algunas cuestiones en las que podéis aplicar parte de los contenidos que hemos visto en este seminario, pero que no son clases magistrales. Bien, en primer lugar, seminarios y laboratorios. En general, en todas las asignaturas que impartimos, hay una parte importante de clases magistrales, pero también hay otro tipo de clases. Clases en las que hacemos ejercicios, en la Universidad de Oviedo los llamamos seminarios, y clases donde hacemos prácticas de algún tipo que solemos llamar laboratorios. Por supuesto, nos hemos centrado en estos seminarios en las clases expositivas y en esas otras clases, con grupos más pequeños, la exposición tiende a ser menor. Y además, lo que son seminarios y laboratorios y cómo se afrontan cambian enormemente de titulación en titulación. No es lo mismo un seminario de una asignatura de matemáticas que un seminario de una asignatura humanística. No es lo mismo un laboratorio de informática que un laboratorio de geología, que un laboratorio de idiomas, que un laboratorio de química. Con lo cual, aquí sí que iba a ser tremendamente difícil generalizar. Lo único que os puedo decir de cara a seminarios y laboratorios es que no los utilicéis como una posibilidad de seguir dando clases expositivas, ¿vale? Es decir, a la parte expositiva que tengáis en esas clases, intentad aplicar lo mismo que se mencionó durante este seminario, pero tenéis que reducirla a la mínima expresión. O sea, habría que intentar no estar hablando más de 15 minutos y ya. Y el resto del tiempo, pues, hacer lo que tengáis que hacer en esas clases, pero no hablar vosotros y vosotras. Por otro lado, en la bibliografía que os mencioné, hay algunos capítulos que os pueden resultar útiles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en The Art of Lecturing habla de laboratorios. En Teaching Large Classes tenéis más información en ese capítulo, Outside the Lecture Hall, o sea, cómo seguir trabajando en la asignatura en, digamos, clases que no son clases magistrales. En What's the Use of Lectures os señala que muy raras veces una asignatura que solo se imparte a través de clases magistrales es adecuada, y en Lecturing os dice, os explica cómo podéis enlazar las clases magistrales con otras formas de enseñanza-aprendizaje. Clases telemáticas. He hecho referencia en algunas ocasiones a las clases telemáticas. Y es cierto que durante el curso 2020-21 prácticamente todos los docentes del planeta no les quedó más remedio que impartir clases telemáticas, que acabó siendo bueno, a ver cómo me apaño para dar clase utilizando Teams, Zoom o cualquier otro tipo de aplicación. La cuestión es que no deberíamos confundir una clase magistral que quizás se graba en vídeo con impartir de manera adecuada clases magistrales de forma telemática, que sí pueden grabarse, pero no es lo mismo. Quien esté interesado en las idiosincrasias de la enseñanza online o mixta, son muchas, tenéis a continuación una serie de libros y un curso gratuito de la Open University. Entonces, quien vea en su futuro una gran presencia de clases telemáticas o de docencia híbrida, docencia mixta, por favor que recurra a estos materiales. Si os dais cuenta, son diferentes, no los hemos mencionado hasta ahora. Ninguno de los libros anteriores cubre una docencia que no sea presencial. Luego tendríamos los vídeos educativos, como este, ¿vale? Es cierto que desde mi punto de vista, en realidad lo que estoy haciendo es grabando un ensayo que si a alguien le viene bien, estupendo, pero no estoy poniendo un esfuerzo enorme en grabar este vídeo. Entonces, las clases telemáticas, las clases magistrales que se graban y los vídeos educativos pueden tener ciertos puntos en común, pero son bestias muy diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, quien prevea que va a necesitar grabar vídeos educativos, bien porque va a participar en un curso online masivo, bien porque quiera preparar vídeos educativos como complemento a sus clases grabadas o por otras cuestiones,
tenéis este manual que yo creo que es un punto de partida excelente para aprender un poquito sobre cómo afrontar la manera de elaborar esos vídeos educativos. Charlas divulgativas. Bien, el profesorado universitario también es personal investigador y los investigadores y investigadoras debemos divulgar nuestro trabajo y en ocasiones se nos invita a dar conferencias. Y hay veces que enfocamos esas conferencias como si fuera una clase, ¿vale? No deberíamos hacerlo así. Y la idea es que algunas de las cuestiones que mencioné sobre las charlas TED podéis aplicarlas de manera bastante adecuada a las charlas divulgativas. Tanto si son charlas que organizáis o que os piden que impartáis en vuestra titulación, como si es para el público general. La idea es que de las charlas TED deberíais quedaros con la brevedad, la claridad, el uso de apoyos audiovisuales y una exposición dinámica, sin caer en el simplismo, sin caer en el solucionismo y sin caer en un optimismo irrealista. ¿De acuerdo? Es posible que en ocasiones involucréis a la audiencia, pero no siempre es fácil ni necesariamente imprescindible. Y en general, en las charlas divulgativas, el turno de preguntas es siempre al final. En principio, si tuvierais que preparar una charla divulgativa, esas secciones que tenéis ahí serían más que suficientes, pero si alguien quisiera profundizar, ir más allá, tenéis estos recursos, ya los mencioné cuando hablamos de vida después de la muerte por PowerPoint, los libros de Garr Reynolds, los libros de Nancy Duarte y en el caso de The Art of Lecturing hay un capítulo sobre presentaciones profesionales que creo que os puede venir bien. Asimismo, os recomendaría que vieseis estas dos charlas de Garr Reynolds y Nancy Duarte. Ya tienen unos años, pero siguen siendo tremendamente aplicables. Y si veis la de Garr Reynolds, por favor prestad atención a la primera pregunta que le hacen, porque es muy llamativo el modo en que gente que supones que está bastante mejor informada y que además estuvo prestando atención, como era el personal de Google, cuando acaba su presentación le preguntan qué herramienta utilizó para elaborar las transparencias. Y pone una cara bastante extraña porque lo dice, bueno, uso Keynote, pero creo que esa no es la idea. Y a mí me pareció una pregunta muy graciosa, porque es como si cuando Miguel Ángel enseña por primera vez el David, la gente queda alucinada y lo que hacen es preguntarle que qué martillo, perdón, y qué cincel utilizó. Y eso sí es relevante, ¿de acuerdo? Entonces, dos charlas muy recomendables. Presentaciones en congresos. Insisto, sois académicos y académicas, seguiréis a congresos y daréis charlas. Bien, en principio podréis afrontar la presentación de un trabajo en un congreso exactamente igual que una charla divulgativa. Y una parte importante de la gente que va a estar ahí lo va a agradecer. Además, una ventaja importante que tenéis es que no tenéis que simplificar los contenidos ni el vocabulario. Estáis hablando para el mejor público al que podéis aspirar. Por otro lado, si la charla no fuera una presentación de vuestro trabajo, sino que os pidieran que dierais una charla plenaria, una keynote speech, no solo sería interesante que hicieras esto, sino que prácticamente os lo van a demandar. Van a querer que deis una charla que sea atractiva, memorable y estimulante. ¿De acuerdo? Si no fuera una keynote speech, fuera una charla, digamos, corriente y moliente, insisto, una parte del público le gustaría y le agradaría que fuera más bien divulgativa, pero tampoco es conveniente que os alejéis en exceso de la estructura habitual que haya en el congreso o en el workshop respectivo en el que estáis dando esa charla. Porque si os alejáis en exceso, pues siempre puede haber una parte de la audiencia que considere que habéis dado una charla excesivamente sencilla o que es fundamentalmente humo y espejos o que estáis intentando vender algo. Entonces,
Aquí lo que os recomendaría es que encontréis un camino intermedio, que os fijéis en las diapositivas y transparencias que han usado ponentes en otros años, así como si hubiera vídeos, que los visionéis. De todos modos, para preparar presentaciones científicas que no apesten, hay una serie de recursos interesantes. Básicamente, estos que os doy aquí y este libro que ya mencioné cuando hablamos de la ley de Murphy. Entonces, si tenéis que preparar una presentación científica, echad un vistazo a las secciones en las que os recomendé en charlas divulgativas y revisad estos recursos y sobre todo ese libro. Por último, tendríamos presentaciones ante tribunales. Dependiendo de en qué momento de vuestra carrera académica estéis, pues igual hay gente que todavía tiene que defender su tesis doctoral, hay gente que igual tiene que presentarse ante un concurso oposición, y ahí enfocarlo como si fuera una charla divulgativa puede ser problemático, ¿vale? La cuestión es que tenéis que preparar vuestra presentación con una estructura que se ajuste lo máximo posible a las expectativas que tiene quien te va a juzgar. Y claro, la cuestión es que tú, ¿eso cómo lo sabes? ¿Cómo sabes qué expectativas tiene ese tribunal, ese panel? Ahí lo que tienes que hacer son dos cosas. Asiste como público a todos los actos que puedas. Es decir, si tienes que defender tu tesis a lo largo del próximo año, intenta ir a defensas de tesis doctorales en tu departamento. Un par de ellas, 3. También puedes recurrir a alguien que te tutele, que te haga mentoría. Si vas a defender tu tesis doctoral, obviamente quien dirija tu tesis. Y si lo que vas a hacer es presentarte a una plaza en un concurso de oposición y hay una fase con un tribunal, pide ayuda a alguna persona del departamento que haya pasado por esa situación de manera reciente. En principio, las secciones para las charlas divulgativas deberían servirte y lo que tienes es que apañarte para nadar y guardar la ropa. Es decir, necesitas un estilo visual que sea sobrio, sin ser anodino. Y tienes que hacer una presentación pausada porque no quieres dar a entender que estás nervioso o nerviosa, pero sin que sea monótona. Y en consecuencia, para que no sea monótona, tienes que tratar de que sea dinámica, pero no puedes pecar de un exceso de dinamismo o de pasión porque pueden confundirlo con nerviosismo. Es decir, es un ejercicio de malabares complicado. Y hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el siguiente.